Hola, bienvenidos a Leito for Gaming. Estamos nuevamente en el canal trayendo 5 tips para que la rompas toda como impostor en Among Us. Para que seas el mejor impostor de todos, te voy a dejar 5 tips bien explicados para que puedas aplicar. Esta es la parte 3, ¿sí, chicos, del tutorial? Así que puedes ir a ver también las otras versiones, la 1 y la 2, que te voy a estar dejando tarjetitas en este momento. Antes te quiero recordar que si te gusta el contenido rápidamente, puedes dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, que apoya un montón el canal. Así no te perdés nada tampoco del contenido que subimos, como así también suscribirte a Twitch, en caso de que lo uses, a Instagram, que siempre aviso todas las notificaciones por ahí, y también a la comunidad de Discord, que hay como más de 1300 personas jugando Roblox, jugando Minecraft, jugando Among Us, Grounded, etcétera, etcétera, etcétera. Sin robar más tiempo, te mando directo al video. Espero que disfrutes estos 5 tips para que sepas cómo ser un profesional en Among Us. Para comenzar, el tip número 1 que te quiero dar es que si alguien sospecha de vos, es tu siguiente víctima. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que muchas veces cuando comenzamos la partida y ya tenemos a alguien que está por ahí atrás, que por algún motivo nos ha estado siguiendo y ya detectó algo y sospecha de nosotros, bueno, esta persona es nuestra siguiente víctima y a toda costa tenemos que intentar matarla antes de que envenene la mente de los otros tripulantes y que nos empiece a generar algún problema. Por ende, sin que los demás se enteren, por razones obvias, intentá seguirlo y ni bien tengas la oportunidad, funalo, asesinalo directamente para eliminar problemas futuros. El tip o consejo número 2 que te quiero dar está relacionado con el tip anterior, y es que si hay algún sospechoso en la sala y no es tu compañero impostor, nunca lo mates. Dejar que la gente sospeche de otra persona nos sirve para que esta misma atraiga su atención y nosotros podamos matar libremente sin levantar sospechas. Por ende, si hay algún tripulante que es sospechoso para los demás, aprovecha esta situación y no lo mates. Pensá que vas a poder ir matando a los demás de forma sigilosa y todos van a tener la atención puesta en esta persona, así que escudate con esa persona y hace que los demás crean que ese es el impostor para poder ir matando y que luego terminen echando a esa misma persona. El tercer tip que te quiero dar es que le podés echar la culpa a un tripulante, y esto es medio desleal lo que voy a decir, incluso diría que está al límite de lo que podría decirse o lo que podría considerarse como fair play, pero la realidad es que vos pensás que podés, si estás jugando en equipo, podés echarle la culpa a otra persona que es un tripulante y que no es tu compañero impostor al momento en que vos quedás en evidencia. Imagínense que nosotros quedamos medio sospechosos y ya todos nos están votando y nos están tratando de sacar. Bueno, ahí podemos decir, por ejemplo, imagínense que nosotros somos un impostor y tenemos a otro impostor y podemos decir, bueno, Rojo, fue un placer jugar con vos, o fue un placer ser tu compañero impostor, o directamente decir, mi compañero impostor es el Rojo, listo, chau, fúnenlo. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Bueno, la realidad es que podemos plantear confusión entre los tripulantes. Ellos van a comenzar a dudar si realmente decimos la verdad o no. Y tal vez le presten más atención, por ejemplo, al Rojo, si nosotros lo acusamos, sacando la atención de tu verdadero compañero. Ahora, tenemos una variante con el comportamiento de las personas, ya que cada uno es diferente. ¿Y qué podemos conseguir por otro lado? Bueno, imagínense que nosotros decimos, ok, mi compañero impostor es el amarillo, siendo este mismo realmente el amarillo. Ahora, ¿qué puede pasar con esto? Esto es un poco más jugado, pero realmente si el amarillo, por ejemplo, no se enoja y se defiende bien, puede que los tripulantes le crean y que simplemente crean que nosotros estamos queriendo echar la culpa a un tripulante normal sin que sea el impostor, con lo cual el amarillo quedaría descartado, haciendo el trabajo más fácil a futuro. Incluso podríamos usar esta técnica, por ejemplo, si decimos, no sé, nos están echando la culpa y nosotros decimos, no, en realidad es el negro, echen al negro, y si no es el negro, échenme a mí, ¿sí? Y por ejemplo, echamos todos al negro, el negro se va expulsado, se dan cuenta que el negro era un tripulante normal, entonces van a llamar a emergencia, nos van a querer proteger a nosotros, y nosotros ahí podríamos decir, bueno, Rojo, disculpa, fue un placer, intenté hacer lo que pude, el Rojo es el impostor. Y nosotros ya no nos van a creer porque ya echamos a un tripulante que no era. Entonces se va a generar realmente confusión. Utiliza esto con cuidado, obviamente puede salir del tiro por la culata, pero es una buena técnica para plantear confusión entre los tripulantes. Como dije, el resultado es variable, pero la confusión está asegurada. El tip número 4 que te quiero dar es que si estás jugando con tu compañero, no le uses los sabotajes, ya que tal vez interfieras en sus planes y esto puede salir mal incluso para él. A veces uno está esperando, por ejemplo, para cortar la luz, por decir un ejemplo, y tu compañero impostor que está muerto por ahí deambulando por la nave o por donde sea, sabotea a los dos y te arruina el plan si vos estabas pensando en matar a alguien, y le podés arruinar la oportunidad de eliminar a un tripulante. En mi opinión, prefiero dejar siempre que mi compañero impostor se mueva como quiera, excepto con las puertas. Con las puertas podemos ayudar a nuestro compañero impostor, por ejemplo, cerrándole las puertas a las otras personas. Si él acaba de matar a alguien y nosotros queremos que encubrir el cuerpo,
podemos cerrar las puertas, ¿sí? Ayudándolo a él a que él escape o ayudando a que la gente no pase. O si hay gente, por ejemplo, que se está aproximando por un pasillo que está lejos pero está yendo en esa dirección, cerrarle las puertas para que los mismos terminen cambiando el rumbo y vayan hacia otro lado. Eso podría servir. Entonces, en mi opinión, no utilices los sabotajes, salvo que veas que tu compañero impostor es medio lento y por algún motivo no está saboteando. Ahí sí podés reavivar un poco las cosas, pero si ves que tu compañero se maneja bien y sabotea y hace las cosas correctamente, déjalo que él solo va a tomar las mejores decisiones. Pero vos lo podés ayudar con las puertas, ¿sí? Como dije antes, para encubrir propios cuerpos, impedir que la gente pase, o incluso si ves que hay gente que va a entrar a la habitación en donde él estás, le cerrás la puerta para que él pueda escapar por una rendija. Así que deja a tu compañero libre y vos ayúdalo con las puertas. El tip número 5 que te quiero dar es que si quedan 2 tripulantes vivos y vos, automáticamente sabotees para que ellos no puedan llamar a la reunión de emergencia y expulsarte. Y esto es que así porque en las reuniones de emergencia, esas que se llaman desde la mesa, son imposibles de realizar si hay alguna alarma sonando. Con lo cual, si saboteamos, por ejemplo, reactores, imposibilitamos a los 2 tripulantes que quedan que puedan expulsarnos en una votación y nos dé el tiempo así de recargar la kill asesinato para poder ir a matarlos. Imagínense que ya saben que somos nosotros y estamos en votación, ¿sí? Acabamos de terminar una votación, expulsamos a otra persona y ellos ya saben que ellos no son porque por algún motivo, por ejemplo, hicieron escáner y saben que no son. Entonces, el único sospechoso o que ya decanta solo somos nosotros. Por ende, en la próxima votación sabemos que nos van a expulsar y nosotros solamente con matar a una persona podríamos ganar la partida. La realidad es que si el kill se recarga más lento que la llamada votación, estamos en un gran problema. Por ende, siempre se quedan 2 personas y vos hace algún sabotaje para impedir que ellos llamen a emergencia y así poder ganar la partida. Y así entonces terminamos el video de los 5 tips para impostores parte 3 que te puedo dejar en esta jornada. Si te gustó el contenido puedes dejar un buen like y suscribirte al canal, como así también activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video, ya sea de Among Us o de Minecraft o de juegos de terror que estamos haciendo últimamente o cualquier otro tipo de juego, por ejemplo juegos gratis que también tenemos al canal cada cierto tiempo, cada semana en realidad podríamos decir. Así que activa esa campanita de notificaciones y también puedes seguirme en Twitch, que hacemos algunos directos variables. Últimamente estuve teniendo un par de problemas con lo que era la emisión, pero ya estoy en proceso de poder arreglarlo para que podamos hacer así como más esporádicos fuera de nuestro cronograma. Si se fijan en el banner de YouTube está todos los horarios, pero también a veces puedo hacer contenido por fuera y generalmente lo hago por Twitch. Además también puedes seguirme en Instagram, que por ahí siempre pongo las novedades del canal. Pongo cada vez que subo algún video, cada vez que vamos a hacer algún directo, si me retraso, si me adelanto, cualquier cosita la puedes ver en Instagram, en las historias o en las fotos que subo al canal. Y también lo último que te voy a decir es que te puedes sumar al canal de Discord, que ahí hay una comunidad que está en crecimiento. Ya somos como 1000 y pico de personas que estamos buscando gente para jugar, por ejemplo, al Among Us, como dije antes, al Minecraft, al Roblox, no sé, en un momento había Torchlight, a Grounded. Tenemos distintos tipos de juegos que gente se está conectando por ahí para poder jugar, como así también para compartir memes, charlar. Simplemente cuando hacemos directos nos metemos a grupos por ahí. Así que simplemente te puedes unir. Si no sabes cómo usar Discord, déjamelo en los comentarios y en cualquier momento preparo un videito o les explico, como a veces explico en los directos también. Así que sin nada más, chicos, recuerden que se pueden sumar a los directos siempre para jugar con nosotros, para estar presentes y acompañarnos. Y sin nada más, les mando un gran abrazo. Nos vemos entonces hasta el próximo video. Un saludo para todos.